Aquel viernes por la noche, mi mujer llegó a casa con las bragas al revés. No me lo dijo, claro. Lo noté yo. Llevaba un vestido negro que no había visto antes, el pelo recogido de manera diferente y ese brillo en la cara que no reconocía, como si se lo hubiera prestado otra persona. Entró por la puerta con prisas, lanzando un "qué frío hace" que no pegaba ni con cola, considerando que habíamos estado a más de 30 grados todo el día en Madrid. Fue al baño directo, sin darme un beso, sin mirar a nuestra hija dormida en el sofá. No tardó ni 2 minutos en salir, como si solo quisiera esconder algo. Y lo escondió mal. Las bragas estaban al revés, sí. El encaje que normalmente va por dentro estaba por fuera, claramente mal puesto. Lo sé porque yo se las compré. Una especie de regalo tonto de aniversario, de esos que haces más por compromiso que por pasión. Las reconocí enseguida. Se las había puesto al revés, y con demasiada prisa. Me quedé helado. No dije nada esa noche. Solo la observé. Cómo se quitaba los pendientes en el espejo. Cómo se desmaquillaba sin mirar su reflejo. Cómo evitaba mi mirada como si le ardiera. Y cómo se metía en la cama sin siquiera preguntar cómo había ido mi día. Al día siguiente, empezó todo. El plan. El seguimiento. La estrategia. No iba a enfrentarme a ella con sospechas ni con preguntas. No. Quería hechos. Quería que su mentira se desmoronara sola. Como las bragas. Como nuestra cama. Pero eso vino después. La mañana siguiente fue como cualquier otra, pero no para mí. Mientras ella preparaba café y ponía la tostadora como si no hubiera pasado nada, yo la miraba como se mira a alguien que ya no es parte de tu casa. Le pregunté si había dormido bien. Me contestó que sí, pero no me miró. El tipo de respuesta que se da por educación, no por interés. Me senté frente a ella, como cada sábado, con la costumbre de leer el periódico en el móvil y fingir normalidad, pero en realidad estaba observando cada pequeño gesto suyo, desde cómo bebía hasta cómo evitaba preguntarme nada. Entonces le pregunté, así de simple, ¿dónde estuviste anoche exactamente? Ella levantó la vista como si no hubiera entendido la pregunta, parpadeó un poco confundida, y me respondió que con compañeras del trabajo, que habían ido a cenar y luego a tomar algo. Me lo dijo tranquila, como si tuviera ensayado el guión. Pero no respondió rápido, se tomó unos segundos. No vaciló en lo que dijo, sino en el tono, y eso fue suficiente para que yo supiera que estaba mintiendo. Ese mismo día, llamé a Julio, mi cuñado, el único de mi entorno que tiene el carácter suficiente para involucrarse sin juzgar. Le dije que necesitaba su ayuda para seguir a Laura. No me hizo preguntas. Me dijo, dime cuándo y dónde. Le pasé el horario de su supuesta jornada del martes, que coincidía con una de esas noches en las que salía tarde, y acordamos que él la seguiría al salir del trabajo. Julio trabaja por su cuenta y tiene esa flexibilidad que le permite desaparecer sin dar explicaciones. Esa noche del martes, mientras yo me quedaba en casa con Paula ayudándola con una maqueta de ciencias, Julio me mandó un mensaje a las 21:36 que decía, está en un bar en el centro, con un tío. No hay más chicas. Le contesté que no hiciera nada, que solo esperara a ver si salía con él o se despedían. A las 23:12 me mandó una foto. Era ella, sentada en la terraza de un bar de copas, con un hombre de unos 40 y tantos, bien vestido, que tenía la mano sobre su pierna. No estaban en plan amigos ni compañeros de trabajo. Estaban demasiado cómodos. Ella reía. Esa risa que no soltaba en casa desde hacía meses. No sentí rabia en ese momento. Lo que sentí fue una confirmación, como si algo que llevaba tiempo flotando en mi cabeza por fin tomara forma. No me sorprendí. Me tranquilizó saberlo. Lo que me jodía era que ella creyera que podía mentirme así de fácil.
que pensara que no me daría cuenta. Como si yo no conociera cada uno de sus gestos. Como si no recordara que antes, cuando estaba con amigas de verdad, me mandaba fotos, vídeos, audios estúpidos. Y ahora, silencio total. Ni una notificación, ni una broma. Solo salidas con excusas recicladas. Cuando llegó a casa, actuó como si viniera de trabajar. Entró tranquila, me dio un beso en la mejilla como si yo no supiera nada. No dije ni una palabra esa noche. Solo la observé mientras se duchaba, mientras se ponía su pijama de algodón gris, mientras abría su libro y se metía en la cama dándome la espalda. Yo sabía lo que estaba haciendo. No iba a arruinarlo con una explosión emocional. Yo necesitaba más. Quería saber quién era él, cuánto tiempo llevaban viéndose, si lo hacía en mi coche, si le decía que lo amaba, si usaba la misma ropa interior que conmigo. Necesitaba detalles, los más duros. Necesitaba verlos. Así que al día siguiente, tomé una decisión. Fui al taller de Nacho, un amigo que también trabaja como instalador de cámaras de seguridad. Le conté que necesitaba instalar 2 cámaras discretas en el coche de Laura. No me preguntó por qué. Solo me dijo que costaría 300 euros. Acordamos hacerlo esa misma noche. Le dejé el coche y a las 2 horas me lo entregó con una cámara debajo del retrovisor interior y otra en el asiento trasero. Ambas grababan con audio y se activaban al detectar movimiento. Perfecto. No necesitaba revisar cada grabación, solo aquellas en las que no estuviera sola. El jueves por la noche, Laura salió otra vez. Me dijo que tenía reunión con un proveedor en Las Rosas y que luego iba a cenar con él y otras personas del equipo. Me pareció interesante que usara él, como si el género no importara. Me aseguró que volvería tarde y que no me esperara. Fue su manera de darme permiso para no preguntar. La dejé ir. Y no le escribí ni una sola vez. Ni siquiera miré su ubicación. Me fui a dormir como si no supiera lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, me metí en el coche con un café en la mano, saqué la tarjeta de la cámara y me fui al despacho. La grabación era nítida. Entraron en el coche a las 22:18. Se besaron apenas cerrar la puerta. El tipo se quitó la chaqueta y se inclinó sobre ella. Se reían. Hablaban bajo. Ella le decía que no podía llevarlo a casa. Que su marido y su hija estaban durmiendo. Él le decía que no le importaba, que lo importante era estar con ella. No fue solo sexo lo que vi. Fue ternura, familiaridad, rutina. Como si ya hubieran vivido eso muchas veces. Apagué el video después de 10 minutos. Ya no necesitaba más. Había visto suficiente. No eran solo besos. No era un error. Era una relación paralela. Planeada. Cuidada. Y encima tenía la cara de volver a casa, ducharse y dormir a mi lado como si todo fuera normal. No me derrumbé. No lloré. Solo pensé en lo siguiente. En cómo hacerle sentir, aunque fuera una vez, lo mismo que yo estaba sintiendo ahora. Quería venganza. Pero no una venganza de película. No algo dramático. Algo real. Algo que doliera donde más le doliera. Y empecé a planearlo. Esperé al sábado. No porque tuviera algún simbolismo, sino porque quería que estuviera relajada, que creyera que todo seguía igual, que bajara la guardia del todo. Quería que pensara que su teatro todavía funcionaba. Desayunamos juntos, hice tostadas con tomate como siempre, le serví el café como si no supiera nada, como si fuera el mismo idiota de siempre. Ella sonreía, incluso se atrevió a decir que le gustaban estos momentos tranquilos de fin de semana. Asentí sin decir nada más. A las 12, le dije que necesitábamos hablar.
No lo dije con tono frío ni agresivo. Lo solté como quien comenta que va a revisar la caldera. Ella se quedó callada un segundo, y luego preguntó sobre qué, con esa expresión que usan las personas que saben lo que viene, pero fingen sorpresa. Le dije que mejor lo hablábamos en el salón. Se sentó en el sillón con las piernas cruzadas y el móvil en la mano. Yo me senté frente a ella, apoyado en la mesa, con la carpeta que había preparado la noche anterior. La carpeta tenía capturas de los vídeos, transcripciones de algunos audios y un par de fotos impresas. Ni siquiera miré el contenido. Solo la puse sobre la mesa. ¿Esto qué es?, preguntó, sin tocarla. Lo sabes perfectamente. Guardó silencio unos segundos. La vi tragar saliva, mirarme, volver a mirar la carpeta, como si estuviera decidiendo si negarlo o no. Finalmente dijo: no es lo que parece. La frase me hizo sonreír. Tantos años juntos, y esa fue su mejor defensa. No es lo que parece. Ni siquiera sabía por cuál parte empezar a desmontarla, así que dejé que hablara más. No fue planeado, no significó nada, fue un error, dijo, rápido, como si recitara un guión. ¿Un error que se repite 4 veces por semana? No. No era así, intentó decir, pero ya estaba atrapada. Ni siquiera estaba intentando negarlo con fuerza. Solo trataba de suavizarlo. Como si eso hiciera alguna diferencia. Tengo todo grabado. Fechas, horas, lugares. Tengo los audios, Laura. Lo escuché decirte que te ama. Y tú le dijiste que también. No sigas mintiendo, porque me estás tomando por tonto 2 veces. Ella bajó la cabeza. Su silencio no era arrepentimiento. Era estrategia. Pensaba cómo salir de ahí con el menor daño posible. Después levantó la vista, y con una voz temblorosa, dijo: te juro que no era mi intención que esto pasara. Al principio solo hablábamos, me hacía sentir bien. No te das cuenta, pero llevamos años sin hablarnos de verdad. Tú siempre estás cansado, o en tus cosas. Y yo me sentía sola. ¿Y eso justifica follarte a otro en mi coche? No lo dije gritando, ni con furia. Solo quería que escuchara lo que había hecho, sin rodeos. No respondió. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Supo que las lágrimas ya no servían. Me miró y preguntó: ¿qué vas a hacer? Eso te lo diré pronto. Por ahora, quiero que sepas que lo sé todo, que no me tomes más por idiota, que no sigas mintiendo. Porque si sigues mintiendo, esto va a ser mucho peor para ti. ¿Lo vas a contar? No aún. Pero tampoco me voy a quedar callado. Ella respiró hondo, como si esa respuesta le diera algo de aire. Como si hubiera una mínima posibilidad de que esto se arreglara. No entendía que no era una pelea, ni una discusión de pareja. Era otra cosa. Era el final de algo. Y no lo iba a dejar pasar como si fuera una aventura sin importancia. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Tú todavía me quieres? Ahora no es el momento de hablar de eso. Ella asintió, y se levantó del sofá. Fue al dormitorio y cerró la puerta. No volvió a salir en todo el día. Por la noche, me acosté en el sofá. Paula me preguntó por qué no dormía en la cama, y le dije que su madre y yo necesitábamos un poco de espacio. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. A esa hora, Laura no había dicho ni una palabra más. Y yo ya estaba pensando en lo que vendría después. No iba a actuar con impulsividad. No iba a tirarlo todo por la borda en un arrebato. Ella merecía algo más, ajustado a lo que me había hecho. Tenía que pensar bien cada paso. Porque esto no era solo una traición. Era una humillación.
Y ella necesitaba entender lo que eso significaba. No me interesaba destruirla rápido. Lo que quería era que sintiera el proceso, que notara cómo cada parte de su mentira empezaba a desmoronarse con precisión. Esa misma noche empecé con lo básico, cambié todas mis contraseñas, bloqueé el acceso que tenía a mis cuentas, saqué dinero del banco y abrí una cuenta nueva a mi nombre. No hice nada sospechoso, solo pequeños movimientos que ella no notaría de inmediato. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella, llevé a Paula al colegio y fui al trabajo como si todo siguiera igual, pero en mi cabeza ya estaba dibujando el mapa completo. Necesitaba pruebas físicas, más allá de los vídeos. Algo firmado. Algo que no pudiera borrar ni justificar. Así que pedí una cita con un abogado de familia, uno que me recomendó Julio, y le llevé todo lo que tenía, grabaciones, imágenes, fechas. El tipo no se sorprendió. Dijo que había visto cosas peores. Me preguntó si quería pelear por la custodia. Le dije que sí, pero sin involucrar a Paula en el barro. Solo quería asegurarme de que la infidelidad quedara registrada. Eso, según él, podría influir si ella pretendía reclamar algo en el divorcio. Esa misma tarde volví a casa antes de tiempo. Laura estaba en el salón con el portátil, probablemente trabajando, aunque no me interesaba. Me senté frente a ella y le dije: quiero que sepas que ya hablé con un abogado. Vamos a divorciarnos. Ella se quedó callada unos segundos. No parecía sorprendida, pero sí nerviosa. ¿Lo vas a hacer así, sin hablarlo? No hay nada que hablar. Llevas meses viéndote con otro, lo haces en nuestra casa, en nuestro coche, mientras yo cuido de nuestra hija y pago cada una de las cosas que tú disfrutas. No necesito hablarlo. Solo informarte. ¿Y Paula? A Paula la voy a proteger. No pienso meterla en medio, pero tampoco voy a dejar que creas que puedes seguir fingiendo. El lunes presentaré los papeles. Tienes hasta ese día para decidir cómo quieres que sea esto. Se levantó, fue a la cocina y se quedó allí un buen rato. La escuché respirar fuerte, abrir y cerrar cajones como si eso fuera a darle respuestas. Cuando volvió, se sentó más cerca. No lo hice por maldad. Me sentía sola. Tú ya no estabas conmigo. Yo estaba en casa. Tú te fuiste. Tú estabas aquí, sí, pero no de verdad. No me mirabas, no me tocabas. Y en vez de hablarlo, te metiste con otro. No respondió. Y no hizo falta. Yo ya no estaba buscando una confesión ni una explicación. Lo que quería era que empezara a entender que todo tenía consecuencias. Esa noche dormí en casa de Julio. Al día siguiente volví solo para recoger algunas cosas. Ella no me preguntó nada. Solo me miró desde la puerta del baño mientras yo llenaba una mochila con ropa y el portátil. Lo único que me dijo fue: ¿vas a contarle a todos? No todavía. Y cerré la puerta. El lunes, antes de ir al juzgado, dejé un sobre en el buzón de sus padres. No contenía fotos ni grabaciones, solo una carta en la que explicaba que su hija y yo íbamos a divorciarnos por motivos personales. No necesitaba que la familia se pusiera de mi lado, solo quería que supieran que no era yo el que se había cansado, que no era yo el que había jodido todo. Después llevé los documentos al despacho del abogado. Me preguntó si quería hacer público el motivo del divorcio. Le dije que sí. No porque me importara el que dirán, sino porque quería dejar constancia oficial de lo que ella había hecho. Al firmar, sentí algo que no era alivio ni tristeza. Era otra cosa. Una especie de claridad. Me estaba encargando de todo con calma, sin escenas, sin gritarle por la casa, sin romper nada. Pero con cada paso, sabía que ella entendía que yo ya no era el mismo. Esa noche volví a casa. Quería ver a Paula.
Ella estaba en su habitación, dibujando. La abracé, le pregunté cómo había ido el colegio, y le dije que pronto papá se iba a mudar a otro lugar, pero que íbamos a seguir viéndonos todo el tiempo. No se lo tomó mal, quizá porque lo dije con naturalidad, sin drama. Cuando salió a cenar, fui a la cocina y encontré a Laura sentada, sin maquillaje, con el pelo recogido, en pijama. Tenía la cara de alguien que había llorado, pero no me detuve a observarla mucho. Ya está presentado todo, le dije. Tienes hasta el viernes para firmar. Si no lo haces, el proceso se alargará, y eso no te va a convenir. ¿Qué más vas a hacer? Me preguntó, con la voz baja. Nada que no merezcas. Me miró, y por primera vez no hubo odio ni desafío en su cara. Había miedo. No miedo físico, no ese tipo de temor. Era miedo a lo que vendría, a cómo la iban a mirar, a cómo se iba a sentir cuando su historia ya no pudiera sostenerse. Me fui sin decir más. Había hecho solo el principio. Faltaba lo mejor. El viernes por la noche volví a la casa solo por una razón, cerrar la conversación pendiente. Ella ya había firmado los papeles ese mismo día por la mañana, según me informó el abogado, pero no había dicho ni una palabra al respecto. No intentó llamarme, no mandó un mensaje, ni siquiera preguntó nada cuando fui el jueves a dejarle ropa limpia a Paula. Parecía que esperaba el final con resignación, como si todo ya le quedara grande. Entré sin avisar, usé la llave como si todavía viviera ahí, y la encontré en la cocina sentada frente a un plato de comida fría que apenas había tocado. Me vio entrar y no dijo nada. Solo esperó. Necesitamos hablar, y esta vez quiero que me escuche sin interrumpir. Ella sintió con la cabeza, sin abrir la boca. Durante muchos años pensé que nuestra relación era fuerte. No perfecta, pero fuerte. Lo aceptaba todo, incluso los silencios, las rutinas, los días en los que no pasaba nada. Porque pensaba que esas cosas eran normales, que con el tiempo todo el mundo termina bajando la intensidad y encontrando otro tipo de conexión. Pero ahora veo que estaba equivocado. No por lo que hiciste, sino por no haberme dado cuenta antes de que te habías desconectado de mí. Dejaste de verme hace tiempo, y yo, como un imbécil, seguía creyendo que eso se arreglaba solo. Me esforzaba por estar presente, por ser buen padre, por no fallarte en lo que más valorabas. Y tú, sin decir nada, decidiste dejar de ser parte de esto. No fue tan simple, interrumpió, pero la miré fijo y se calló. No, no lo fue. Fue más cobarde. Porque en lugar de sentarte y decirme esto ya no va bien, elegiste mentirme, usarme, fingir, seguir comiendo de la misma mano mientras te acostabas con alguien más. No fuiste valiente, Laura. Fuiste cómoda. Y eso es lo que más me jode. Que ni siquiera tuviste la decencia de decirme que querías otra cosa. Simplemente lo tomaste. Ella bajó la mirada. No lloraba. Solo estaba ahí, escuchando lo que ya sabía. Sé que no puedo obligarte a quererme, ni a respetarme, ni a elegir esta familia, pero sí puedo decidir hasta dónde aguanto yo. Y este es el final. No voy a darte más tiempo, más explicaciones, más disculpas por cosas que nunca hice. El daño está hecho, y aunque digas que lo sientes, ya no hay nada que reconstruir. Ya no tengo interés en arreglar lo que tú rompiste. ¿Y qué va a pasar con Paula? Ya lo hablamos con el abogado. Custodia compartida. 1 semana con cada uno. Si necesitas ajustes por trabajo, se puede negociar, pero no esperes que te cubra todo como antes. Ahora cada uno va a tener que responsabilizarse de su parte. Y otra cosa, no quiero que ese tipo se acerque a mi hija. No voy a permitir que ella tenga contacto con él. Si decido que eso cambia en el futuro, será por decisión mía, no tuya. No va a volver a pasar, murmuró ella. ¿Y qué me importa?
No se trata de que no pase de nuevo, se trata de lo que ya pasó. Lo que hiciste no se borra porque digas que fue un error. Esto no fue una noche de borrachera. Fue una relación. Oculta. Planificada. Repetida. Eso no es un error, es una decisión. Y no fue solo una vez. No te confundiste. Te gustó. Y mientras yo me rompía el lomo por mantener esta casa, tú jugabas a sentirte especial con alguien más. Ella se quedó en silencio, tragando saliva con dificultad. La expresión de su cara ya no era de culpa, ni de pena. Era de derrota. Sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar lo que ya estaba escrito. No quiero venganza, continué. No me interesa arruinarte la vida. Solo quiero salir de esto sin seguir sintiéndome un imbécil. No quiero tener que explicar a nadie lo que pasó, ni armar un espectáculo. Pero tampoco esperes que finja que todo fue un malentendido. Si alguien pregunta, voy a decir la verdad. Ella levantó la vista por fin. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Lo que quiero. Lo que no podía hacer mientras vivía con una persona que me mentía a diario. Voy a recuperar mi espacio, mi tiempo, mi dignidad. Y si algún día vuelvo a confiar en alguien, será alguien que tenga el valor de hablarme de frente. No de esconderse detrás de una pantalla mientras vive dos vidas. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí. Llegamos porque tú creíste que merecías más, pero no tuviste el valor de perderlo todo. Así que lo tuviste todo y lo perdiste igual. Ahora, si no tienes más que decir, me voy. Me levanté, recogí las llaves de repuesto del llavero, las puse en el centro de la mesa y salí de la casa. Mientras caminaba hacia el coche, no sentí alivio ni satisfacción. Pero sí una certeza, ya no le debía nada. No le debía calma, ni perdón, ni explicaciones. Esa fue la última conversación. Los primeros días después de dejar la casa fueron raros, pero no por tristeza, sino porque el silencio ya no pesaba. Vivía en un pequeño piso alquilado en el barrio de Carabanchel, nada lujoso, pero suficiente para estar tranquilo y tener espacio para Paula cuando le tocara quedarse conmigo. Puse un colchón nuevo, unas cortinas decentes y una mesa en el salón. No me molesté en decorar nada. Solo necesitaba funcionalidad. Cuando Paula vino por primera vez, la noté algo incómoda, como si pensara que estábamos en un lugar temporal. Le expliqué que esa era mi nueva casa, que la íbamos a ir arreglando poco a poco, y que podía dejar aquí sus cosas. Ella me miró y preguntó si íbamos a volver a vivir los tres juntos algún día. Le dije que no, que su madre y yo habíamos decidido seguir caminos separados porque no éramos felices juntos. No le hablé de infidelidades ni de traiciones. No era su problema. Me limité a explicarle que a veces las personas adultas cambian, y que lo importante era que ambos íbamos a seguir siendo sus padres como siempre. La primera noche que se quedó conmigo cenamos pizza en el suelo porque aún no había comprado sillas. Vimos una película y se quedó dormida en el sofá. Me quedé viéndola en silencio durante un rato. No estaba pensando en Laura ni en lo que había pasado, sino en lo que venía ahora. No tenía idea de cómo iba a ser mi vida de ahora en adelante, pero por primera vez no tenía miedo. Cuando estás metido en una relación podrida, te acostumbras al olor. Cuando sales, todo te parece más claro, incluso si no es bonito. Las semanas pasaron rápido. El abogado me informó que todo seguía su curso sin problemas. Laura no puso obstáculos, firmó todo a tiempo, no pidió compensaciones, no mencionó nada sobre los bienes. No lo hizo por generosidad, lo hizo porque sabía que no tenía cómo defenderse. Perdió el terreno desde el momento en que quedó grabada en mi coche con otro. La gente que sabía algo del tema, como Julio, me preguntaba si iba a exponerla públicamente, si iba a buscar venganza de verdad. Les decía que no tenía sentido.
Que lo más duro para ella no era que yo contara lo que hizo, sino que no reaccionara como ella esperaba. Porque al final, lo que más la descolocó fue mi indiferencia. Que no grité, no la insulté, no rompí nada. Solo la saqué de mi vida sin darle el papel de víctima. Eso, para alguien como ella, era mucho peor. Una tarde de miércoles me encontré con el tipo. El amante. No fue planeado. Salía del supermercado y él estaba en la fila de la caja, con una caja de vino barato y un paquete de jamón. Me vio. Se tensó. Dudó si saludar o no. Yo solo lo miré. No le dije nada. Pasé por su lado como si no fuera nadie. Porque eso era. Nadie. Un tipo que entró en mi vida como un mosquito y se fue igual de rápido. No me interesaba su versión, ni sus excusas, ni su cara de arrepentido. Ya no me afectaba. Él podía tenerla. Ya no era mi problema. Los fines de semana con Paula se volvieron mi rutina favorita. Cocinábamos, hacíamos los deberes, veíamos series tontas. Algunas noches ella me preguntaba si estaba bien. Le decía que sí. Y era verdad. No estaba feliz, pero estaba bien. Lo suficiente como para volver a confiar en mí mismo. No en otra persona, no en una pareja, sino en mí. Porque lo que te deja una traición no es solo dolor, es la sensación de que fuiste estúpido. Pero con el tiempo, entiendes que no lo fuiste. Solo confiaste en alguien que no lo merecía. No hay crimen en eso. El crimen es quedarse allí después de saberlo. Nunca volví a hablar con Laura de nada personal. Solo nos comunicamos por Paula. Frases cortas, frías, funcionales. Ella no intentó reconstruir nada. Creo que entendió desde el principio que había cruzado una línea irreversible. Un par de veces la vi esperarme en la puerta del colegio, con la mirada baja, como si quisiera decirme algo. Pero no lo hizo. Y mejor así. A mí ya no me interesaba escuchar. Un mes después del divorcio, saqué todo lo relacionado con ella de mis cosas. Fotos, ropa que había dejado en el piso, recuerdos. Lo metí todo en una caja y la dejé en el portal de su casa. No me quedé a ver si lo recogía. Solo mandé un mensaje: te dejo tus cosas. No las quiero. No hubo respuesta. Ni falta hizo. El último paso fue borrar el video. El que tenía guardado en un pendrive dentro de un cajón, por si acaso. Me senté frente al portátil, lo abrí, lo vi por última vez. Ya no me dolía. No me provocaba rabia. Solo lo vi como un trámite. Lo eliminé. Luego vacié la papelera. Apagué el ordenador y salí a caminar. La calle estaba llena de ruido, de gente, de conversaciones. Pero por dentro, todo estaba en orden. El caos había terminado. Y eso fue todo. No hay redención, ni final feliz, ni nuevas parejas en el horizonte. Solo una vida nueva, sin mentiras, sin máscaras. Y con eso, me basta.